Hola, hola Patsy. ¿Me puedes hacer el favorzote de decirme si me escucho bien? Hola, hola. Oigan, chicos, ¿me pueden decir si me escucho bien? Ah, muy bien, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Déjenme nada más ver. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, por demás importante. Todos los temas que estamos viendo, la verdad es que son de mucha utilidad para ustedes porque el derecho civil es pues como la base, ¿no? De la mayoría de las materias. Para todo van a utilizar algún concepto, algún término que hayamos visto aquí, pero las obligaciones pues son la base de las relaciones jurídicas contractuales. Y si ustedes dominan este tema, van a poder entender y van a poder aplicar en la práctica cualquier contrato que ustedes necesiten o quieran hacer. Así que pongan mucha atención. La verdad es que el contenido de esta clase es muy conceptual, muy teórico, pero de todas maneras les digo, va a sentar las bases para otros temas que vamos a ver. Entonces, sí es bien importante que pongan atención y que queden claros los puntos que vamos a ver el día de hoy. Si voy muy rápido, si no se está entendiendo algo, igual me dicen y me detengo, lo volvemos a explicar, porque les digo, es un tema muy teórico, entonces sí es un poquito tedioso, a lo mejor se van a perder en algún punto, pero está sencillo, entonces cualquier cosa me dicen. Vamos a empezar como siempre con el concepto básico de las obligaciones. Bueno, el concepto básico de las obligaciones las define como el vínculo jurídico que impone a una persona, que en este caso es el deudor, la necesidad de cumplir con una prestación a favor de otra, que en este caso es el acreedor. Otra vez, como en las clases anteriores, para entender un poquito mejor o de manera más amplia el concepto, lo vamos a dividir en elementos. Estos elementos que les voy a explicar son sus elementos esenciales. El primer elemento es el sujeto activo. En este caso de las obligaciones, el sujeto activo es el acreedor. En segundo lugar está el sujeto pasivo, que es el deudor. Y en tercer lugar está el objeto. El objeto de la obligación es la prestación a realizar y esta prestación a realizar puede ser, perdón, de dar, de hacer o de no hacer. Estos puntos los vamos a ver un poquito más adelante. Y como cuarto elemento, tenemos al vínculo jurídico que los une. Entonces, nada más repitiendo un poquito, los elementos son los que conforman el concepto, pero son también los elementos esenciales de la obligación. Es decir, se tienen que cubrir todos estos, tienen que cumplir con los mismos para que pueda dar lugar a una obligación, que puedan hacer una obligación. El sujeto activo, que es el acreedor, el pasivo, que es el deudor, el objeto, que es la prestación que se va a realizar, y el vínculo jurídico que los une. Bueno, les digo, el concepto es muy sencillo, pero sí quiero que quede muy claro porque de ahí vamos a partir en las siguientes clases que hablemos de los tipos de contratos o de los tipos de negocios jurídicos en lo específico. Un ejemplo muy sencillo es una compraventa de una casa, es algo muy cotidiano y esta es una obligación que nace de un contrato en la cual en esta obligación el sujeto activo pues es el vendedor y el sujeto pasivo viene a ser el comprador porque éste funge como un deudor, ¿verdad? En este caso, el objeto, que es el tercer elemento, sería la obligación de dar. Por parte del deudor, pues tiene que dar el dinero que se pactó como precio de venta y por parte del acreedor, pues entregar la propiedad pactada, ¿no? La propiedad que se va a vender.
Entonces, en este ejemplo que es muy sencillo, pero es muy claro, vemos de manera, pues muy clara otra vez que cumple con todos los elementos esenciales de la obligación. Nace de un contrato, hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo y hay una prestación que se tiene que cumplir. Ahorita también más adelante voy a explicarles cuáles son los tipos de obligaciones, ¿verdad? Hay diferentes. En este caso es una obligación de dar, tanto de parte del vendedor, porque él tiene que entregar el bien pactado, en este caso la casa, y el comprador pues tiene que entregar el dinero. Entonces es muy sencillo. Y ahora sí, como les decía, en el ejemplo que mencioné, estamos hablando de obligaciones que son de dar, pero no es la única clase de obligaciones. Hay muchas más. Hay clasificaciones muy variadas, igual dependiendo de la legislación, pero les voy a explicar las más básicas. Otra vez, dependiendo de la legislación, hay diferentes tipos de clasificaciones, pero todas las que existen tienen que cumplir con que sean posibles, con que sean lícitas y con que sean determinadas. Obviamente no puede darse el cumplimiento de una obligación que sea imposible de hacer, ¿verdad? Es evidente. Tampoco se pueden establecer obligaciones que sean ilegales y pues mucho menos que sean inciertas, porque no se va a dar el cumplimiento como debe de ser. Bueno, una vez que ya me mencioné esto, hay muchas maneras de clasificar las obligaciones. Pueden ser de dar, de hacer, de no hacer, pueden ser puras y condicionales, o también hay un grupo que se les llama conjuntas y solidarias. Hay muchas más, pero las básicas son estas. Y voy a empezar a explicar las de dar, hacer o no hacer, que también entre el grupo de las que les mencioné, estas son las más conocidas o las más usuales. Las obligaciones de dar, en primer lugar, implican entregar algo, como lo es vender un coche o el ejemplo que les di. Igual, al vender cualquier cosa, tienes la obligación de dar, de ambas partes, de entregar el dinero pactado y de entregar el inmueble o el mueble que se vaya a dar en venta. En segundo lugar, están las obligaciones de hacer. Estas requieren, precisamente como su nombre lo dice, realizar una actividad. Estas son, por ejemplo, la prestación de servicios, pintar una casa, servicios profesionales, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado los contratos de servicios profesionales, son muy comunes también en el día a día. Por ejemplo, un abogado suele usar mucho este tipo de contratos, un contador, cualquier persona, ¿verdad? Que dé un servicio, las empresas, los microempresarios también. Entonces aquí se están agotando estos elementos esenciales que les mencioné en un principio y implican una obligación de hacer. Igualmente, pues es remunerado, pero se tiene que prestar algún servicio. Y en tercer lugar están las obligaciones de no hacer. Esto todo es muy sencillo, pero pues implican abstenerse de acciones. Por ejemplo, no divulgar información confidencial. Ya ven que hay contratos de confidencialidad, pues esto sería una obligación que nace de un contrato y es una obligación de no hacer. Y bueno, pues es muy sencillo de entenderlo. Ahora nos vamos a pasar al grupo de las puras y condicionales. Este grupo depende de la existencia de una condición que afecte su cumplimiento. En este caso, una obligación pura es exigible de inmediato, pero por el otro lado, una obligación condicional depende de un evento, ya sea futuro o incierto, para poder cumplirse, ¿verdad? Eso también es muy simple, pero igual si hay dudas, me dicen. Finalmente, tenemos a las conjuntas y solidarias. Este grupo se distingue por la pluralidad de sujetos y la extensión de la responsabilidad. Por ejemplo, en las conjuntas, cada deudor tiene que responder por su parte, pero por otro lado, en las solidarias, cada deudor puede ser obligado a cumplir la totalidad de la obligación.
¿verdad? Entonces, la diferencia entre cada grupo, pues aquí la tienen en la diapositiva. En las obligaciones de dar, hacer y no hacer, la diferenciación depende de la naturaleza de la prestación. En las obligaciones puras y condicionales, según la existencia de una condición que afecte su cumplimiento, como lo comenté. Y en las conjuntas y solidarias, su distinción se basa en la pluralidad de sujetos y en la extensión de la responsabilidad, como ya lo expliqué. Y bueno, además de esto, independientemente del tipo de obligación de que se trate, también pueden surgir de diversas fuentes. No está de más pues decir que la fuente es el origen. Entonces, pueden surgir, su origen es de diferentes fuentes, pero hay 6 fuentes principales. Número 1 son los hechos ilícitos. Número 2, el enriquecimiento ilegítimo o enriquecimiento sin causa, como mejor se le conozca. En tercer lugar, tenemos los convenios. Hay pues también autores que establecen que una fuente de la obligación son los contratos. Es mejor ampliarlo en sentido a los convenios y pues incluir en este grupo los contratos, ¿verdad? Porque los convenios pueden ser contratos, cuasi contratos, cualquier tipo de acuerdo de voluntades. En cuarto lugar, tenemos la declaración unilateral de la voluntad. En quinto lugar, la gestión de negocios. Y en sexto lugar, la responsabilidad objetiva. Y bueno, voy a proceder a explicar cada una de ellas, empezando por los convenios o contratos, que igualmente es la fuente más común de las obligaciones. En este caso, como ya les dije, son acuerdos voluntarios entre partes que crean obligaciones mutuamente acordadas. Recordemos que los contratos pues son bilaterales, entonces tiene que haber un acuerdo de voluntades entre los comparecientes que correspondan, en los que se da un objeto sobre el que va a recaer, el cual puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Este punto dentro del concepto es muy importante. Hay que recordar esto último, de que puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, porque igual en otras clases que vamos a ver los contratos en lo específico, les voy a explicar sobre este punto más a fondo y también voy a hacer ahí algunas preguntas. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Y nuevamente vemos que cumple con todos los elementos, ¿verdad? Que hay pues dos sujetos, activo y pasivo, que hay un objeto sobre el que va a recaer y que pues crea, modifica o extingue ya sea derechos u obligaciones. Y este también entra en el ejemplo que vimos hace un momento. Como segunda fuente tenemos los hechos ilícitos. Como tal, en derecho civil, un hecho ilícito es toda conducta antijurídica ejecutada por un sujeto con dolo o culpa que provoca daño a otro que puede exigir la reparación del daño. De esto de la reparación del daño es que surge la obligación. De esto nace la obligación. Entonces, esta también es una fuente de las obligaciones, aunque no sea tan conocida. Como tercer fuente, tenemos el enriquecimiento ilegítimo. Por este se entiende que el enriquecimiento se le haya dado a costa, perdón, del sacrificio de otra persona, sin que exista una causa jurídica que justifique dicho empobrecimiento. En estos casos, el derecho impone al beneficiado la obligación de restituir el importe de su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento. Aquí con este acto es con el que surge o nace la obligación. Por ejemplo, un depósito que se realizó de manera errónea, mal realizado, puede ser reclamado en esta fuente de obligación también. Como cuarta fuente tenemos la declaración unilateral de voluntad. Esta es una fuente en la medida de que la persona que expresa su voluntad de obligarse está manifestando y obligándose sobre sus derechos que le son propios. Por ejemplo, un testamento. El testamento que vimos en la clase pasada entra también como una fuente de obligación y entra en la clasificación de la declaración unilateral de voluntad.
Como quinta fuente, tenemos la gestión de negocios. Esta se considera como fuente cuando existe la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y de obligación legal en los asuntos de otra, con el propósito altruista de causarle daños o producirle beneficios. Y por último, tenemos la responsabilidad objetiva. Esta se produce sobre los propietarios y aquellas personas que usan objetos que por su naturaleza sean peligrosas, siendo responsable de los daños que se causen, aun cuando actúe de buena fe. Les digo, esto la verdad es que no, no son muy conocidas, no son muy comunes. Es la primera clasificación la que se utiliza más, pero igual hay que conocerla. Y aquí está nuevamente. Y bueno, aquí está otra vez, mejor explicada la clasificación que les di hace un momento, que las obligaciones también, además de ser una clasificación, es una modalidad a la que pueden estar sujetas para afectar o no su cumplimiento. Vamos a volverlas a mencionar nada más para que queden claras. Las obligaciones a plazo es por medio de una fijación de un tiempo para el cumplimiento de la obligación. Las obligaciones condicionales es la sujeción a un evento futuro e incierto, y las obligaciones mancomunadas y solidarias o conjuntas y solidarias, como se los expliqué hace un momento, es la distribución y alcance de la responsabilidad entre varios deudores o acreedores. Esto pues también es muy sencillo, pero no está de más repetirlo. Y ahora nos vamos a ir con el cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento implica la satisfacción de la prestación debida por parte del deudor o del acreedor. En aquellos casos en que el acreedor se niega a recibir el pago, el deudor puede recurrir al ofrecimiento de pago y consignación, que son pues procedimientos legales que permiten cumplir con la obligación para que se dé el cumplimiento de todas maneras, aunque una de las partes esté negando, y así se libera al deudor. Además, también tenemos a la imputación de pagos, que se refiere a la determinación de la deuda específica que se está pagando cuando el deudor tiene múltiples deudas con el mismo acreedor. Y pues de esta manera se asegura la claridad y el orden en cumplimiento de las obligaciones, o sea, para que no se revuelvan con las múltiples deudas que se tienen entre ellos. Y al final se agote el elemento del cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, cuando una obligación se extingue, pues obviamente se libera al deudor del vínculo jurídico que mencionábamos en los elementos, y cuando esto pasa, tiene que formalizarse y registrarse adecuadamente, también obviamente para asegurar la certeza jurídica del deudor y evitar reclamaciones futuras de que no se dio cumplimiento o no se extinguió la misma, ¿no? Hay diferentes causas de extinción. La más común, pues también muy evidente, es el pago, pero también se puede extinguir por muchas otras causas. Entre ellas tenemos la compensación, que es la cancelación de deudas recíprocas. La novación, que es cuando se sustituye una obligación por otra obligación nueva. La condonación, pues es un término que es muy conocido, es cuando se perdona, por así decirlo, la deuda. Y tenemos también la pérdida de la cosa de vida, que obviamente pues si ya no hay cosa de vida ya no se puede cumplir con esta, y es porque la prestación se vuelve imposible, ¿verdad? Y por último tenemos también a la prescripción. Este es cuando se da la extinción por el paso del tiempo, y el tiempo pues depende o de acuerdo a lo que corresponda. Bueno, aquí tenemos las regulaciones normativas, nada más es un extra. Y ya por último, tenemos el inadeplimiento. Ese es el término correcto, el inadeplimiento de las obligaciones. Y esto es básicamente el incumplimiento de la prestación debida por parte del deudor, que obviamente pues trae consecuencias jurídicas, consecuencias legales consigo.
En caso de inadimplimiento, el deudor puede incurrir en responsabilidad civil y obligarse a resarcir los daños y perjuicios que traiga consigo. Esto pues es muy básico también, pero es básicamente el incumplimiento de las obligaciones y las consecuencias jurídicas que trae consigo este, este acto. Y pues ya terminamos. Es un tema, les digo, es un tema pues sencillo, un poco tedioso al momento de que ustedes lo vean a profundidad, pero igualmente es muy importante conocerlo porque son las bases de todas las demás negociaciones jurídicas. Y pues me gustaría saber si tienen alguna duda, algo que quieran agregar, algún otro punto que quieran que profundicemos, porque ahora sí que nos fuimos bien rápido, porque fueron puntos muy sencillos. ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿Nadie? ¿Alguna duda? ¿Algún punto que quieran que profundicemos? Bueno, pues entonces, seguros que no quieren profundizar. Sí sentí que se fue muy rápido la clase, pero es que la verdad es que son puntos, muy cortos, muy sencillos, pero que sí nos van a servir de base para los siguientes temas que vamos a ver, en específico, pues los contratos, los tipos de contratos, hay diferentes en los negocios jurídicos también cuando veamos. Entonces sí es muy importante que después pues le den una checadita a estos puntos que vimos, a los temas, y que si tienen más dudas, igual me las hagan saber, me las pueden hacer saber ahorita o igual por correo, ya que le den una leída más detallada a la presentación. O no sé si quieran que les mande material complementario, ustedes me dicen. ¿Todo bien? ¿Sí les quedó claro el término de inadeplimiento o lo profundizó un poquito? O de los temas anteriores también, si me quieren hacer saber alguna duda, con toda confianza. Ok. Testamentos, ¿les quedó claro? Usufructo. ¿Alguna otra cosa que quieran saber? Tenemos tiempo todavía. Maestra, Sí. ya se le puede mandar mensaje por la plataforma. Lo que pasa es que cuando empezó el Tetra nos aparecía el nombre de otra maestra, Ujú. como Norma Angélica, me parece. Y apenas hace unos días nos dimos cuenta que ya se cambió el nombre, pues al de usted. Ah, ok, Entonces, sí, de ahí no hecho, sé. hace 2 semanas me comentaron que estaban teniendo problemas ahí, con escribirme, como que se los rechazaba el mercado como error. Sí reporté el tema ya a la administración desde esa vez y me dijeron que ya se había arreglado. Igualmente, pues el cambio de nombre, sí, también ya, qué bueno que ya se actualizó, porque también tenía ese pendiente, pero no sé si quieran ahí intentar, escribirme y si no, de todas maneras, hoy vuelvo a revisar con administrativo para que me diga si ya no hay problema con eso. Ah, ok, sí. Sí, es que sí me apareció después ya su nombre para mandarle mensaje, pero Ah, no ok. lo he intentado. Solamente tenía esa duda. Sí, es que se me hace que no habían actualizado el nombre del titular de la clase, entonces, por eso a lo mejor no les dejaba, pero, bueno, ya voy a ser yo su catedrática. Igual les digo otra vez, en la primera clase lo mencioné, pero estoy atenta a cualquier cosa que necesiten. Si quieren, si les parece bien la dinámica de clase, si quieren que la cambiemos a algo más, práctico, más dinámico, no tan teórico, también me dicen
y pues ya así se va a quedar mi usuario, ya no lo van a cambiar. Ya voy a seguir yo con ustedes hasta que se termine el tetra. Ok, está bien. Muchas gracias. Gracias por decirme porque no sabía ahí que ya se había actualizado, todavía estaba ahí esperando. Sí, no, apenas hace unos días sí vimos que se actualizó. Ah, bueno, no, pues lo bueno que ya está. Igual les digo, voy a checarlo otra vez nada más para que esté ya al 100 y en caso de que no todavía tengan problemas, pues ya en la siguiente clase me dicen o por correo también me pueden decir. Ok, muchas gracias. A ti, bueno, pues entonces yo creo que ya sería todo por la clase de hoy. Fue muy rápida, pero chequen bien los puntos que les comenté. Si quieren pensar en ejemplos o en elementos prácticos, también los podemos ver de manera muy rápida en la siguiente. Hacemos una introducción y luego ya nos pasamos al tema que nos corresponde. Entonces, pues muchas gracias. Cualquier cosa estoy al pendiente y pues nada, que tengan bonita noche. Gracias igualmente. Gracias, maestra.